Saludos mis estimados amigos y hermanos del canal, bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Hoy vamos a analizar todas las evidencias bíblicas del Nuevo Testamento con respecto al día de reposo, más específicamente al supuesto día de reposo, es decir, el día domingo. Actualmente ustedes ven que hay una ola de apologetas católicos que esgrimen argumentos bíblicos para defender su postura, y en base a 8 versículos para ser exactos, por eso aquí vamos a hablar de 8 evidencias bíblicas. ¿Sí? En base a 8 evidencias bíblicas, entre comillas evidencias, sostienen la observancia del día domingo como día de reposo, como día litúrgico, como día de culto, instituido tras la resurrección del Señor Jesús. No obstante, vamos a analizar cada uno de estos textos y ver si esta afirmación es real, porque aquí lo que nos interesa es ser bíblicos, no lo que dice la historia, o no lo que dice la iglesia, o los padres de la iglesia, o los papas, sino ver qué dice la Biblia respecto a estos 8 versículos. Y mucha controversia ha surgido en el canal con respecto a mi video sobre las 12 evidencias bíblicas en el Nuevo Testamento sobre el día de reposo, que les recomiendo mucho verlo. Cuando ustedes pesan en una balanza las evidencias bíblicas con respecto al día sábado y las evidencias bíblicas con respecto al día domingo, hay un claro ganador, y ese es el día sábado. Entonces, este video es como una continuación o un complemento a aquel video de las evidencias bíblicas sobre el sábado. Así que los invito a ver aquel otro video y examinarlo también a la luz del actual video. Muy bien, con eso dicho, vamos a comenzar. Primero, las 4 primeras evidencias bíblicas del Nuevo Testamento son fácilmente contraargumentadas, porque estas 4 vienen en un solo paquete, es decir, tanto Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 están narrando los mismos episodios, ¿sí? Están narrando la misma historia, es decir, la resurrección de Jesús. Así que estos 4 vienen dentro del mismo marco bíblico, por eso no es necesario examinar cada uno de los textos uno por uno. He tomado solamente el texto de Lucas 23 del 54 hasta el 24:3. Sí, esta porción del texto he tomado, que básicamente Lucas es el que narra con más detalle los acontecimientos de la resurrección de Jesús. Y los otros evangelios narran lo mismo, ¿no? Pero obviamente desde una perspectiva diferente. Marcos más resumido, Juan más resumido, Mateo incluye los mismos detalles que Lucas, pero básicamente las 4 narraciones nos están contando el mismo evento. Así que basta con examinar una sola de ellas para poder comprender lo que está pasando. Y dice el texto bíblico: era día de preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Ojo, aquí comenzamos mencionando algo interesante que ya mencioné en mi video sobre las evidencias del sábado. Los únicos días en la Biblia que tienen un nombre propio como tal son el día de preparación y el día de reposo, es decir, el sábado. El resto de días solo se denominan conforme a su posición cronológica, es decir, el primer día, el segundo día, el tercer día. Sin embargo, solo el sábado y el día de preparación tienen una relevancia o una diferenciación del resto de días en la Biblia, lo cual nos indica su posición de importancia. Estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mucho ojo con eso, ¿no? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Entonces la narración es clara, ¿no? Y uno de los argumentos que suele esgrimirse es que el domingo resucitó el Señor Jesús y por eso guardamos el domingo. Pero Jesús dijo que así debía ser. ¿Encontramos una señal de esto en el resto de la Biblia? Para nada. Aquí el libro de
Lucas simplemente está narrando los eventos en el orden cronológico que sucedieron. No está prescribiendo o cambiando un mandamiento. O sea, decir eso sería forzar el texto. Ahora, noten, argumentos sobre esto. Función descriptiva, no prescriptiva. Lo que acabamos de leer tiene una función descriptiva, no prescriptiva. El texto de Lucas, al igual que los demás evangelios sinópticos, están narrando una secuencia de eventos. El escritor sagrado simplemente nos dice cuándo algo sucedió. No hay ninguna indicación de que las mujeres tuvieran la intención de realizar un culto dominical o que estuvieran inaugurando una nueva tradición. Ni las mujeres ni el propio Jesús están aquí inaugurando nada. Simplemente Jesús está cumpliendo con lo profetizado en el Antiguo Testamento, es decir, que resucitaría al tercer día. No está inaugurando un nuevo mandamiento o prescribiendo una nueva ley o cambiando la antigua. Simplemente los eventos se dieron de esa manera. La motivación no es la adoración, sino el duelo. Noten también ese detalle. Las mujeres fueron al sepulcro porque estaban en duelo por la muerte de su maestro, no porque fueran a adorarlo o algo por el estilo, ¿no? La mención del primer día de la semana está directamente ligada al día siguiente, es decir, al día de reposo, el sábado. Ahí van a notar ese contraste en lo que escribe Lucas y en lo que escribe Juan y Mateo y Marcos. Porque mientras al primer día se le llama el primer día, en cambio al día anterior a ese, es decir, al sábado, se le llama el día de reposo. E inclusive, en lo que acabamos de leer de Lucas, y eso es llamativo, dice que las mujeres reposaron en sábado conforme al mandamiento. Entonces, eso no es mandamiento. ¿Sigue siendo o no sigue siendo mandamiento para el tiempo en que Lucas escribió esto? Según lo que el propio Lucas registra en el libro, sigue siendo un mandamiento. No dice conforme al mandamiento antiguo, al mandamiento abolido, o a lo que ya no guardamos. No, dice conforme al mandamiento. Es decir, esto seguía en vigencia para el momento en que Lucas escribe el Evangelio de Lucas, que si no me falla la memoria es alrededor del año 60. Miren, 30 años después de que Cristo ya hubiera muerto, Lucas sigue diciendo que se reposa en día sábado conforme al mandamiento, que estas mujeres lo hicieron así, y él considera el sábado aún como un mandamiento. Eso es lo que está diciendo, y hace esta diferenciación, ¿no?, entre el sábado del mandamiento y el primer día de la semana, al cual ni siquiera le pone nombre, durante el cual no pudieron llevar a cabo su propósito debido a la ley. ¿Sí? Las mujeres no pudieron cumplir su objetivo de preparar el cuerpo de Jesús por completo en el viernes, porque ya se acercaba sábado, y por eso se vieron obligadas a regresar en día domingo, no por ningún otro motivo especial, ¿no? Durante el cual no pudieron llevar a cabo su propósito debido a la ley. Esto demuestra que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento, y una vez que este día terminó, procedieron con sus planes. Para que un día se convierta en una ordenanza para la iglesia, debe haber un mandato claro y explícito de Cristo o de los apóstoles. Noten cómo tal mandato no existe en ninguna parte del Nuevo Testamento. Simplemente no existe. Y contrario a eso, hay muchos mandamientos que sí aparecen en el Nuevo Testamento de manera explícita. Jesús los dijo de manera directa. Si Cristo hubiese querido que el día domingo sea guardado como un día solemne, un día de reposo, un día de culto o de liturgia, lo hubiese dicho, o por lo menos lo hubiese mencionado de manera breve, pero no lo hace. Por ejemplo, cuando Jesús dice, id y haced discípulos, noten, es un mandato directo y explícito por parte de Jesús. Lo mismo cuando instituye la Santa Cena. Cristo dice, haced esto en memoria de mí. Cuando manda bautizar, dice, bautizándolos y enseñándoles. Noten, cuando Cristo quería instituir un mandamiento, Él lo hacía de manera directa. Y lo mismo hubiese pasado si hubiese querido que el domingo de su resurrección sea conmemorado. Y por último, hablando de la resurrección, el rito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el rito que conmemora la resurrección no es el día domingo, como ha enseñado la Iglesia Católica, sino el bautizo. Y eso pueden comprobarlo en Romanos 6, del 3 al 4 y Colosenses 2:12. El recordatorio, la conmemoración, el rito que nos recuerda la resurrección de Cristo y mediante el cual honramos la resurrección de Cristo es mediante el bautizo.
no mediante el día domingo. Bastante clara la escritura. Ahí tienen la explicación de los primeros 4 textos. Quinto texto, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Otro texto que se usa para decir, bueno, desde ahí empezaron las reuniones del día domingo para adorar al Señor, ¿no es cierto? Pero noten el contexto, la Biblia es bastante clara. Aquellos que defienden el domingo como día de reposo argumentan que esta reunión fue la primera observancia de domingo. Esto es una falacia teológica y lógica. El texto es explícito. Estaban reunidos por miedo a los judíos. Sí, el mismo texto nos dice clarísimo. Es que explicarlo de otra forma es sacar de contexto el texto. Es forzar el texto. La razón de la reunión no era una observancia litúrgica o religiosa, un culto dominical, sino el miedo y la incertidumbre después de la crucifixión de su maestro. Recuerden que ellos huyeron. Y aquí el Evangelio nos registra que no solo que huyeron, sino que se escondieron y estaban ahí metidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, dice claramente. La puerta estaba cerrada, también explica el texto, lo que indica un acto de ocultamiento y no una adoración pública, como sería la liturgia dominical, ¿no es cierto? La aparición de Jesús fue una sorpresa y una intervención divina, no el resultado de una práctica regular o una prescripción de la iglesia primitiva. No hay ni la más mínima indicación de que este evento se repitiera semanalmente. Sí, simplemente fue el orden en el que se dieron los eventos. Estaban escondidos porque tenían miedo de los judíos, porque habían crucificado al maestro, porque no sabían qué iban a hacer. Y aparte estaban ahí con la puerta cerrada para que nadie los descubriera. Y es en ese contexto en el que Jesús aparece y les da consuelo. Sí, entonces nuevamente acá notamos que el motivo no era instituir un nuevo día de adoración, no era instituir un culto, simplemente estaban escondidos por miedo. Sexto texto, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Otro texto que se manipula bastante, porque dicen, bueno, aquí están reunidos, es domingo y están partiendo el pan, entonces están celebrando la Eucaristía, lo cual nuevamente es forzar mucho el texto. Si nosotros nos vamos al contexto de inmediato y también al contexto general del libro de Hechos y del Nuevo Testamento, vamos a notar que esto no tenía nada que ver con una reunión de culto de los primeros cristianos, o bueno, con una reunión litúrgica, ¿no? Ni mucho menos con la Eucaristía. Para partir el pan, la frase o la expresión partir el pan no se refiere exclusivamente a la Santa Cena. En el contexto del Nuevo Testamento, partir el pan era una expresión idiomática común para una comida en comunidad. Esto se usa varias veces en el Nuevo Testamento, ustedes recordarán el partimiento del pan, y no necesariamente para referirse a la Santa Cena. Esto es evidente en textos como Hechos 2:42, 46 y Hechos 27:35. Los creyentes partían el pan diariamente, no solo los domingos. Recuerden inclusive que Hechos 2 registra que tenían todas las cosas en común y traían todos los cristianos sus bienes, sus posesiones, sus alimentos, etcétera, a los pies de los apóstoles, y se distribuía o se compartía entre todos. Y todo el tiempo estaban en este acto de compartir el pan. No solo los domingos, también los lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana en el que los cristianos se reunieran, se partía el pan, ¿no? Porque ellos convivían como una comunidad, en unidad, en unión, y se apoyaban en todos los aspectos, incluyendo en la manutención, en este caso en el partimiento del pan. Entonces, este partimiento del pan no tenía nada que ver con conmemorar la Eucaristía y tampoco tenía nada que ver con adoración el día domingo. El texto no habla de una práctica regular, describe un evento particular, sí, un evento puntual. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Pablo estaba a punto de salir y su salida, sí, tenía que irse de viaje ya de manera urgente, y su salida coincidió con el día domingo, tenía que salir en domingo. Por eso es que
se vieron en la necesidad de organizar esta reunión antes de que Pablo se fuera. No porque estuvieran guardando el domingo, ¿no? Sino porque Pablo ya tenía que irse. Él estaba de viaje y necesitaba aprovechar al máximo el tiempo con los hermanos de Troas antes de partir. De hecho, la reunión comenzó en la noche y duró hasta la medianoche, lo cual era una práctica común en el mundo antiguo para reuniones sociales y de enseñanza, no necesariamente un culto estructurado. El primer día comenzaba en la noche. En el calendario judío que los primeros cristianos seguían, el día comenzaba con la puesta de sol. Por lo tanto, el primer día de la semana comenzó la noche de sábado. La reunión en Troas ocurrió en la noche de sábado, lo que hace que sea aún menos probable que fuera un culto dominical matutino. Porque supone que el culto es en la mañana, ¿no? El culto dominical se suele hacer en la mañana, generalmente. Pero aquí lo que estaba dándose es una reunión de adoración en la noche. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, texto refutado. Vamos con el penúltimo, 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Otra vez un texto que es muy claro, pero que sin embargo se tuerce mucho. Este texto no habla de una reunión de adoración en el primer día de la semana. ¿Sí? No está diciendo eso claramente, solamente está diciendo agarren sus ofrendas, agarren lo que tengan que donar, sus donativos, y acumúlenlos o prepárenlos en el día domingo para que cuando Pablo pase sea más sencillo para él irselos llevando. Prácticamente eso es lo que está pasando acá, ¿no? Se refiere a una práctica administrativa, privada, en el hogar. Ojo con eso, no en un hogar, iglesia o en un templo como tal, sino en sus propias casas. Ellos tenían que preparar esta ofrenda para luego dársela a Pablo cuando él pasara por ahí. La frase ponga aparte algo guardándolo, en griego se usa la expresión tesauros, lo cual significa atesorarlo o guardarlo en su casa. Sí, o noten, no se está hablando de un culto dominical, sino de una práctica logística administrativa en el propio hogar de cada creyente. Indica una acción individual y personal. Pablo instruye a los creyentes a poner a un lado una donación en su propia casa para que cuando él llegara la colecta estuviera lista y no causara un retraso. El texto no dice reúnanse y pongan la ofrenda en el altar o entreguen la ofrenda en las asambleas, ni nada por el estilo. Es una directriz práctica y logística, no una ordenanza litúrgica, lo cual nos hace pensar que esto pudo haber sucedido en cualquier día, ¿no? Pudo haber dicho lunes, martes, y daba bastante igual. Finalmente, Apocalipsis 1:10, la corona de este video, de este estudio, y que debemos entenderlo muy bien, porque lejos de ser un argumento a favor del domingo, es más bien un argumento a favor del sábado. Dice el texto: yo estaba en el espíritu en el día del Señor, yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y eso es todo, ¿no? Noten también la descontextualización. Ese pedacito de texto lo toman y dicen, aquí Juan se está refiriendo al día domingo, al día del Señor, ¿no? Y te dicen, el día del Señor es el domingo. Primero, que eso no aparece por ninguna parte, ni del propio Apocalipsis, ni de toda la Biblia. Jamás van a encontrar que la expresión el día del Señor esté relacionada al día domingo, sino todo lo contrario. El día del Señor se refiere al sábado. Si Dios quisiera que Juan se refiriera al domingo, hubiera usado la misma frase que se encuentra en los Evangelios y en Hechos, el primer día de la semana. Eso es lo que usa toda la Biblia, y aquí ya lo hemos visto, ¿no? Toda la Biblia, cuando habla del domingo, habla del primer día de la semana. Entonces, si hubiese querido referirse al domingo, Juan, tendría lógica que hubiese escrito, yo estaba en el Espíritu en el primer día de la semana, el día del Señor. Me parece lo más sensato, ¿verdad? Pero no, Juan escribe simplemente el día del Señor. El uso de una expresión diferente indica que se refiere a otra cosa, no al domingo, obviamente. Entonces, por lógica, si no se refiere al domingo, ¿a qué se está refiriendo aquí Juan?
La expresión Día del Señor solo tiene dos usos en la Biblia y nada más. Número uno, para referirse al día del juicio, y ahí tienen los textos bíblicos que lo respaldan. Y esta interpretación tiene mucho sentido porque recordemos que aquí Juan está hablando de los tiempos finales, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? En todo el libro de Apocalipsis sabemos que esa es la temática central, el fin de los tiempos. Entonces, si en el texto Juan se está refiriendo al día del juicio, tiene bastante sentido. Pero tiene aún más sentido el segundo uso que se hace en la Biblia. El día del Señor en la Biblia se refiere al día sábado. Y eso pueden verlo un montón de veces. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usa muy a seguido la expresión mi día, como en Isaías 58:13. Dios habla, Jehová habla, y cuando habla del sábado dice mi día. ¿Quién es Él? Él es el Señor. ¿Y cuál es su día en el Antiguo Testamento? El sábado. Lo mismo pasa en Mateo 12:8, en el Nuevo Testamento. Y ojo que Juan estuvo presente en ese momento. O sea, Juan, como uno de los 12 discípulos, obviamente estaba al tanto de todo esto. Estaba al tanto de lo que Cristo mismo dijo y pronunció. En Mateo 12:8, cuando Jesús menciona, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Noten entonces, ¿de qué está hablando Juan aquí? ¿Del domingo o del sábado? Si somos 100% bíblicos, Juan está hablando del día de reposo sábado, no del día domingo. Seguramente ni se le pasaba por la mente. Tomen en cuenta también que Juan era judío y todos los escritores bíblicos eran judíos. Entonces su observancia del día sábado era una parte importante de su vida religiosa. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Juan no era ajeno a esos usos, lo cual sumado al año en el que se escribió Apocalipsis sería más bien un argumento a favor de la vigencia del sábado. Si ya estamos viendo que el día del Señor es el día sábado, según Mateo 12:8, y en todo el Antiguo Testamento se menciona una y otra vez, entonces podemos comprender de manera sencilla que el día sábado seguía vigente cuando Juan escribió el Apocalipsis, que fue a finales del primer siglo después de Cristo. Probablemente entre el año 90 y el año 96, Juan escribe el Apocalipsis. Y aquí Juan sigue usando esta expresión Día del Señor. Entonces es un argumento muy a favor, lo mismo que vimos en los primeros 4 versículos. Los escritores del Nuevo Testamento se siguen refiriendo al sábado como el sábado del mandamiento o el día de reposo, y ustedes van a ver en Hechos que se menciona gente observando el día sábado en más de 50 ocasiones. Para más detalles visiten mi video de 2 evidencias bíblicas sobre el día sábado. Sí, entonces en el Nuevo Testamento aún hay mucha evidencia de que el día de reposo se seguía guardando. Solo basta con leer con atención el libro de Hechos. Es recién en el año 200, noten la diferencia cronológica, donde Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, ¿no es cierto?, usa por primera vez la expresión de forma explícita para referirse al domingo. Sí, recién desde el año 200 hay evidencia de que cuando decían el día del Señor se referían al día domingo. Antes de eso había referencias ambiguas. Por ejemplo, en la Didache e Ignacio de Antioquía parecen mencionar, ¿no?, el día del Señor como refiriéndose al domingo, pero de todas formas esto fue a inicios del siglo II. Así que los cristianos, por lo menos del siglo I, todavía tenían muy claro que el día sábado seguía siendo el día de reposo prescrito por el Señor, y lo guardaban, no para ser salvos, sino por amor, por obediencia, por querer acercarse al Señor Jesús de una manera más cercana, más íntima, porque uno guarda los mandamientos porque el Señor lo ha salvado y no para ser salvado. Eso es lo que cambió el Evangelio, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto, nos dice claramente el libro de Hebreos, consiste en escribir las leyes del Señor en el corazón del creyente, no en abolirlo, ¿sí?, sino simplemente escribirlo en el corazón.
Y esa es una obra que hace el Espíritu Santo y que Dios produce en la vida del creyente que está dispuesto a seguir al Señor. No es una obra del ser humano, sino una obra de Dios. Y no solo aplica al sábado, sino a toda la ley del Señor. Así que, mis estimados hermanos, mis estimados oyentes, espero que el tema haya quedado bastante claro, que hayamos aprendido y comprendido esta verdad tan interesante, tan bonita que es sobre el día de reposo, que el Señor nos dejó como memorial de que somos salvos, de que en primer lugar somos criaturas de Él, creados por Él, y también que somos salvados por Él. Así que sin más que decir, que Dios me los bendiga mucho. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir para que este video llegue a muchas personas que lo necesitan. Próximamente un video sobre argumentos evangélicos, porque estos fueron católicos principalmente, ¿no? El católico ha tratado de buscar el sustento en la Biblia, pero realmente le quedaba más sencillo quedarse con el antiguo argumento de que, bueno, la Iglesia Católica, por la autoridad que le invistió el Señor, cambió el día de reposo. Es más sencillo decir eso que estar rebuscando en la Biblia y reinterpretando textos que no tienen nada que ver. Así que en un futuro haremos también algo respecto a aquellos textos que sacan los otros protestantes. Mientras tanto, espero que este video les sirva, que Dios me los bendiga mucho y hasta la próxima.